Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Hemos hablado muchísimo del tema del narcotráfico, hemos hablado de las investigaciones, hemos hablado de la estructura del narcotráfico, hemos hablado del consumo, de los consumidores, hemos hablado de que el narcotráfico es un negocio, que también es un delito y que hay un montón de engranajes que ocupan que el narcotráfico ocupa para poder funcionar. Pero una de las cosas que todavía no había tocado y que ahora ya la vamos a empezar a hablar un poco más en detalle es el tema tan importante de la corrupción que el narcotráfico genera. ¿Por qué? Porque, como se lo he venido diciendo y lo voy a seguir comentando en muchos videos en lo próximo, sin la corrupción el narcotráfico sería imposible que operara libremente como lo hace en muchos países. Esos millones y millones y millones de dólares anuales que genera durante todo el año en el mundo entero, tiene una razón. O sea, hablamos de la demanda y hablamos de que hay un grupo de delincuentes en todo el mundo que satisfacen esa demanda. Pero esa demanda no es gratis, esa demanda tiene un coste, como yo les decía, comienza desde el momento que se produce, que se planta la primera planta ya sea de planta de coca o la amapola para la heroína, y de ahí a medida que va trascendiendo el tiempo y se va digamos avanzando en el proceso del cultivo, del procesamiento del laboratorio y luego el transporte y la venta, va subiendo. Todo eso tiene un costo. Pero todo ese costo siempre está asociado con la corrupción. O sea, nadie puede plantar, nadie puede fabricar, nadie puede transportar, nadie la puede sacar de su país, entrarla a otro país y venderla en el país que sea sin algún nivel de corrupción, en algún nivel. Eso es sumamente importante. Entonces, lo que queremos aquí primero analizar, y lo vamos a ir, le digo, como todo lo que yo siempre hago aquí, lo vamos a ir desmenuzando, lo vamos a ir demostrando. Y aquí van a caer todos. Caen policías, caen agentes de la DEA, caen diplomáticos, caen militares, de todos lados, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de nuestros países, de todo el mundo. O sea, lo que voy a hablar aquí está ampliamente documentado, simplemente lo estoy representando como un comentario más, pero está ampliamente documentado. O sea, no es una cosa que yo digo, invento, no, porque no, está ampliamente documentado. Y lo hemos visto, lo hemos vivido, hemos estado con gente, compañeros, colegas, amigos, que pasaron de ser hombres de la ley, hombres y mujeres de la ley, terminaron siendo delincuentes por estupideces, por problemas, por malas decisiones, por ambición. Muchos también quedaron en el camino porque, particularmente en nuestros países, cuando se equivoca la gente, porque es una equivocación, es una tontería, que se equivoca la gente y decide el camino equivocado, termina pagando las consecuencias. Yo he dicho, el narcotráfico tiene 2 o 3 consecuencias finales irrebatibles. Una es ir a la cárcel y la otra es morirse. O sea, son causas automáticas que resultan de la gente que se mete en el tema de la droga, de la venta de drogas, del narcotráfico y demás. No estamos hablando del consumo, estamos hablando del negocio ahora. Entonces esto es sumamente importante. Es sumamente importante porque es imposible concebir que exista el narcotráfico en un país y que no haya corrupción. O sea, básicamente lo que le estoy diciendo es, ya sea que en su barrio vendan droga, ya sea que en su estado, en su provincia, en su favela, en su villa, en su país, la vendan, la produzcan, la transporten, laven su dinero, cualquier participación que tenga en el narcotráfico, esa acción requiere, porque la gente que sabe que esto ocurre, requiere de un pago a otra persona, a terceros, para que le permita hacer eso. O sea, ¿qué quiero decirle con eso? Si hay narcotráfico, si hay narcomenudeo, si hay cualquier tipo de relación de venta de droga y hay producción, hay corrupción inmediata. O sea, eso es innegable. Así como hay gente muy honesta,
hay definitivamente gente deshonesta. Y esto, le digo, lo vamos a encontrar, lo vamos a analizar, lo vamos a definir en los distintos niveles y cómo empieza y cómo termina y cómo sigue, quiénes son los que reciben más, quiénes son los que reciben menos, porque es como todo, el narcotráfico requiere de ayuda externa. Fuera de toda esa estructura que yo le comenté, fíjese que hay muchas partes dentro del negocio del narcotráfico, yo le mencioné que es ilegal, que necesita de acciones ilegales. Por ejemplo, yo le dije que para plantar grandes plantíos de coca, alguien en su estado, alguien en su provincia, dado estos campos están, y lo permiten. Para cultivarla en las cantidades de toneladas que se cultiva, de estas plantas, ya sea la hoja de coca o lo de la goma de la amapola, alguien sabe. Y el que sabe cobra dinero para permitir eso. Luego se acuerda que yo le decía que para procesar muchos de estos productos, particularmente estamos hablando de la cocaína y la heroína, se necesitan grandes cantidades de químicos. Eso es todo ilegal, porque nadie puede comprar esos químicos en cualquier lugar. Tiene que tener grandes conexiones. Una vez más vemos la cabeza de la corrupción. Luego, cuando ya está producido, el producto ya está terminado y hay que transportarlo, ya sea desde 1 kilo hasta 1000 kilos, necesita de ruta, necesita de transporte, y ahí una vez más vemos la acción de la corrupción que necesita apoyar estos transportes, ya sea desde una mula que se sube en un avión, en un aeropuerto, o que se sube en un barco, en un vehículo, en un auto, en un tren, en un autobús. Todo eso requiere corrupción. Es más, si usted alguna vez ha hablado con algún Namura, lo primero que le dicen es que los que los reclutan dicen, está todo arreglado, ya tenemos gente pagada, policías y eso. Y es cierto, muchos lo tienen, muchos no lo tienen, pero muchos sí lo tienen. Y por eso es que muchas mulas no son detenidas, y ese es el albur, ese es el riesgo que muchas de estas mulas se tocan. Luego ya cuando se transporta eso y se sube, particularmente en vías marítimas o a veces en aviones y demás, hay otro cobro. Y se sigue suscitando y se sigue pagando y sigue aumentando el precio. Entonces, ve cómo es imposible operar el narcotráfico sin la corrupción, sin el evento de la corrupción. ¿Y quiénes participan en la corrupción? Todos. Muchísima gente que está asociada con el narcotráfico tiene que pagar. O sea, nada es gratis. Y le digo, desde el policía en la calle que patrulla una ciudad, a lo mejor, o un barrio, o un lugar, hasta el policía de narcóticos, hasta el fiscal, hasta el juez, hasta el gobernador, el presidente municipal, el alcalde, el que usted quiera, y a veces, amigo, vamos a hablar, hasta ha habido grandes políticos, incluso presidentes, e incluso grandes figuras políticas, grandes magnates ejecutivos, artistas de cine, deportistas. Mucha gente participa en la corrupción del narcotráfico, que no necesariamente quiere decir que son narcos, simplemente que participan y se beneficia. Entonces, tenemos que ahora hacer hincapié en que este negocio del narcotráfico es el negocio de la corrupción. Sin narcotráfico no puede no haber corrupción. O sea, si en su país hay un negocio de droga, atrás de ese negocio de droga hay una gran corrupción. Es más, si el negocio de la droga es tan enorme que tiene miles de millones de dólares siendo manejado, nunca es manejado por esos pobres diablos que usted ve que los matan, los torturan, los secuestran o los meten presos. O sea, la mayoría de la gente que mete presa no la meten presa en el nivel de medio pelo para arriba, de medio movimiento para arriba. Y le voy a decir, en la corrupción, mientras más alto está ubicado un corrupto, menos posibilidades tiene, a no ser por algunas razones políticas que eventualmente ya las voy a explicar. Mientras más altos son, menos son identificados y menos se conocen. Se conocen en el ambiente muy pequeño, en las investigaciones se descubre, pero el público, los medios, la prensa muy raramente los toca, y tal es así que cuando usted ve
algún delito grande en su país que está relacionado con el narcotráfico, en la que hay muertes particularmente, que es donde más atención se presta, nunca se llega a descubrir quiénes son los culpables. Yo le puedo decir que de la mayoría de los asesinatos que ocurren por razones de narcotráfico o relacionados con el narcotráfico, es imposible identificar o investigar, y ni mucho menos arrestar o procesar a una alta figura de su país, ¿no? Eso no va a ocurrir nunca. Eso es parte de la corrupción. Amigos y amigas, esto es muy apasionante y aquí empezamos el ciclo. En el próximo video ya vamos a ir ya más detalladamente explicando un poco más en detalle todos estos temas tan apasionantes que son la corrupción. Un gusto en saludarlos, los espero en el próximo Narcomentarios.